Lección de escuela sabática para el domingo 14 de julio del año 2024. La curación de un paralítico. ¿Cuántos de nosotros nos hemos relacionado con personas que han tenido problemas para movilizarse? ¿Se imagina la dificultad que eso conlleva, el andar en una silla de ruedas? Ahora, en los tiempos de Jesús no existían ese tipo de artículos. Por eso es que vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 2, versos del 1 al 12, qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús. Por cierto, bienvenido a la lectura de la Biblia de este día. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El hombre estaba paralítico. Sus 4 amigos, por lo tanto, tuvieron que llevarlo hasta Jesús, y aparentemente era un amigo por cada segmento de la camilla. Tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Tras perforar el techo y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, Marcos capítulo 2, verso 5 destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? Al igual que el amor llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. Y la persistencia de ellos es que hacía denotar la fe de ellos. Cualquiera que no hubiera tenido la fe de que Jesús tenía la potestad para perdonar, no, para curar la enfermedad, en realidad mm, no hubieran hecho ese hoyo en el techo de la casa. La necesidad, ¿oh? Sí, la fe de ellos. La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados, no con la sanidad del enfermo. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. A él no se le escucha la voz. En lugar de ello, son los dirigentes religiosos quienes estaban pensando sobre lo que Jesús acababa de decir, sobre el perdón de los pecados. Consideran que sus palabras son blasfemas, y de aquí sabemos y entendemos que ellos entendían que blasfemia era que Jesús dijera que podía perdonar pecados cuando solo Dios podía perdonarlos. Entonces, por eso es que ellos piensan que las palabras de Jesús difaman a Dios, y que significa estarse como metiendo en el puesto de Dios, estar pidiendo cosas que solamente Dios puede hacer. Y entonces entendemos que blasfemia es todo aquello que solamente Dios puede hacer, pero que el ser humano dice que puede hacer también. Un ejemplo de ello
Acá dicen ellos que solo Dios puede perdonar pecados. Por ende, ellos comprendían que los seres humanos no podemos perdonar pecados. Ahora, Jesús sale al encuentro de aquellas personas que estaban pensando mal de él y usando lo mismo, el mismo argumento que ellos tenían, en realidad existía un argumento que se llamaba y debo, dejo o de lo menor a lo mayor. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa es lograr que esta persona paralítica vuelva a caminar. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de los pecados resulta corroborada, resulta confirmada. Así que Jesús les dijo, bueno, si yo tengo el poder para perdonar pecados, entonces también tengo el poder para levantar a este paralítico. Si leemos Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8, vamos a encontrar otro aspecto importante. ¿Cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que esto, lo que él hacía, procedía de Dios. No solo al demostrarles que podía leer la mente de ellos, y hay que hablar claramente, solamente Dios puede leer la mente de los seres humanos, ni el mismo diablo puede hacerlo. No puede hacerlo ninguna hueste de la potestad de las tinieblas. Solamente lo puede hacer Dios. Entonces, también les demuestra que sanando el paralítico en presencia de ellos, también él tenía la potestad de perdonar pecados. Y esto lo hizo de una manera que ellos no podían negar. Ahora, tenemos que leer Santiago capítulo 1, verso 27 para entender un poco cómo podemos evitar caer en la misma trampa que estos hombres, tan obsesionados por las formas de la religión, que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera. Santiago capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo.